¿Cómo se encuentran, hermanos? ¿Bien? Hermano, ¿cómo está de salud? ¿Anda con alergias? ¿No? ¿Muy bien? Gracias a Dios. Bueno, hermano. Ahora vamos a continuar con Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículos del 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19, vamos a estar hablando de el amor de Cristo. Que Dios nos ayude. Le voy a dar lectura, hermanos, para irnos rapidito. Efesios 3, 17 dice así, al final oramos, ¿verdad? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por el día que nos has dado, Señor. Porque nos permitiste el día de hoy despertar, nos diste las fuerzas necesarias para trabajar o para hacer nuestras actividades, nuestras responsabilidades, Señor. Gracias, bendito Dios, por permitirnos ver a nuestra familia nuevamente un día más. Y en especial en esta noche queremos agradecerte por la vida de nuestra hermana Vicky, por el año más de vida que le permites cumplir. Gracias, bendito Dios, por haberla traído a este lugar. Síguela bendiciendo, Señor. Síguele dando de tu sabiduría y que muy pronto pueda llevar tu evangelio a los suyos, a los de su casa, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos en esta meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea guiado por tu Santo Espíritu y que seamos alumbrados por la lámpara de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Amén, amén. El apóstol Pablo, hermanos, hemos estado hablando de mucho del apóstol Pablo y vamos a seguirlo haciendo porque estas epístolas las escribió él, ¿verdad? Ya dijimos que el autor original, permítanme usar esta expresión porque la verdad ahorita no se me viene otra, el mero mero, ¿verdad? Es Dios, el que escribió esta epístola es el Espíritu Santo realmente, pero el autor humano, ¿verdad? El instrumento que Dios usó para escribir esta epístola fue el apóstol Pablo. Entonces, pues va a ser muy difícil hablar de estos capítulos, de estas epístolas, y no mencionar al apóstol Pablo, ¿verdad? Sería muy difícil, porque a fin de cuentas, el apóstol Pablo fue un instrumento para que esta epístola fuera escrita, pero también el apóstol Pablo, hermanos, su vida nos puede ser de bendición, precisamente porque su vida sigue siendo un instrumento para que nosotros aprendamos de lo que Dios hizo por medio del apóstol Pablo. En esta ocasión vamos a hablar de lo que Dios hizo por medio del apóstol Pablo, pero de el amor que el Señor Jesucristo mostró al apóstol Pablo mientras él vivía y todavía hasta la fecha, ¿verdad?
ahorita el apóstol Pablo está en el cielo, disfrutando de toda la plenitud de Dios. Ese versículo, por si se me pasa a comentarlo, ese versículo o este pasaje nos dice que nosotros ahorita en vida, antes, o sea, en vida física, antes de ir con el Señor allá al cielo, podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, hay mucho que nosotros podemos disfrutar que tal vez se nos esté pasando por el hecho de no estar buscando más y más cada día del amor de Cristo. El amor de Cristo, hermanos, es, como dice este pasaje en el versículo 18, el amor de Cristo, hermanos, es muy ancho, infinitamente ancho, o sea, muy grande. No hay algo que lo contenga el amor de Cristo. Ni siquiera los mismos cielos, dice su palabra, pueden contener la presencia de Dios. Así es su amor también. El amor de Cristo, como dice este versículo también, es muy duradero. Su longitud es interminable. Podemos caminar por el amor de Cristo, podemos ir día con día avanzando y nunca vamos a encontrar el final, porque dice este versículo que el amor de Cristo tiene una longitud que nosotros debemos conocer, que debemos ir conociendo. También este versículo nos dice que el amor de Cristo es profundo. ¿Qué tan profundo es el amor de Cristo? Más profundo que los mismos mares. Nadie ha explorado los mares tan, vamos a decir, tan a detalle, nadie ha llegado tan lejos en la profundidad de los mares como para decir que conoce toda la profundidad del mar. Hay mucho que el hombre no conoce acerca del mar. Y el hombre sabe que no conoce todo acerca del mar. Bueno, el amor de Cristo es más profundo que el mar. El amor de Cristo, dice un canto, que es más profundo que el abismo que nos separaba de Él. El amor de Cristo es más profundo que el mismo infierno, dice ese canto. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Y también el amor de Cristo, hermanos, es un amor excelso, un amor muy alto, sublime, está en lo más alto que pueda estar algo. El amor de Cristo, hermanos, es digno de ser exaltado. Entonces, por alguna razón el apóstol Pablo escribía estas cosas. No era solamente por estar enseñando una religión o por el estar queriendo crear una nueva filosofía. No era por eso, sino que el apóstol Pablo quería compartir su experiencia con nosotros. Quería compartir su experiencia de cómo es que él conoció el amor de Cristo. Cómo llegó a conocerlo primeramente y cómo es que él lo experimentó. Y nos viene a decir el apóstol Pablo que nosotros también, así como él, porque él así lo hizo o así vivía, experimentó de tal manera el amor de Cristo que fue lleno de toda la plenitud de Dios, dice ahí el versículo 19. Entonces, me gustaría estar comentando estas características del amor de Cristo. Unas características que aquí nos dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, la primera característica es la anchura.
es decir, el tamaño, como los árboles gigantes, los árboles viejos que tienen siglos de vida y que entre más viejos son, ¿verdad? Son más anchos esos árboles y resulta difícil contenerlos en nuestros brazos. Un árbol pequeño que tiene poco tiempo de vida o que tiene poco tiempo de haber sido sembrado, pues lo puedes tomar hasta con una sola mano, con dos manos, ¿verdad? O lo puedes abrazar fácilmente, pero un árbol que tiene tantos siglos de vida, no lo puedes siquiera abrazar, ¿verdad? Es un árbol muy ancho. La anchura es una característica que nos habla de grandeza. Una grandeza, hermanos, una grandeza que el apóstol Pablo experimentó, ¿verdad? Experimentó y lo que a mí me llama más la atención, lo que a mí me resulta tan maravilloso, es que esa característica, hermanos, esa anchura del amor de Cristo, el apóstol Pablo la vivió y él estaba de acuerdo en que el amor de Cristo era tan ancho, ¿verdad? Y tenía un gran tamaño que aún estando él encarcelado, aún habiendo sido golpeado por un pueblo, ¿verdad? Por el pueblo que buscaba matarlo, ¿verdad? Porque no quería que siguiera predicando al Señor Jesucristo, porque también perjudicaba la venta de los templos, ¿verdad? De la diosa de la fertilidad. Y el apóstol Pablo vivía persecución, hambre. A veces no tenía en pleno invierno, no tenía con qué cubrirse del frío. Y aún así, él proclamaba que el amor de Cristo es muy grande. O sea, como una persona, hermanos, que ha sufrido todas estas cosas, que incluso decía él, que lleva las marcas del Señor Jesucristo. O sea, todo el sufrimiento que el Señor Jesucristo vivió en la cruz, toda la persecución que tuvo aquí en la tierra el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo lo estaba viviendo. El apóstol Pablo experimentaba ese sufrimiento. Y aún así, él decía que el amor de Cristo era muy grande. O sea, humanamente esto es como una incongruencia. Nosotros no podemos entenderlo, ¿verdad? Con nuestra inteligencia. Resulta muy difícil porque la mayoría de las personas lo que piensan es que cuando les empieza a ir mal, ¿verdad? Entonces empiezan a cuestionar el amor de Dios. No les basta que el Señor Jesucristo haya dado su vida por ellos, sino que empiezan a ver todo lo que les falta, empiezan a ver todas las tribulaciones, todo lo que sufren, ¿verdad? Las horas que han pasado en el hospital, el tiempo que han estado sin trabajo, la burla de la gente hacia ellos como cristianos, y empiezan a ver todas estas cosas, empiezan a poner sus ojos en estas cosas y comienzan a cuestionar el amor de Dios. Esa es la lógica del ser humano. El ser humano observa lo que hay a su alrededor y entre más mal le va, más cuestiona el amor de Cristo, más cuestiona
que el amor de Cristo sea grande. Pero el apóstol Pablo es un gran ejemplo de que se puede experimentar la grandeza del amor de Cristo aún en medio de las tribulaciones. Entonces nosotros podemos, ¿verdad?, estar felices por la grandeza o por el conocimiento de la grandeza del amor de Cristo. Podemos estar dichosos de saber acerca de la grandeza del amor de Cristo, aún cuando nos está yendo mal. Creo que ahí es donde más nosotros podemos ver la grandeza del amor de Cristo. Y creo, hermanos, también que cuando nos va mal, Dios mismo es el que provoca esas situaciones en las que nos va mal. Dios mismo, hermanos, es el que nos pone en medio de esas situaciones. Tal vez no sea Él el que traiga el mal, porque de Dios no puede venir el mal. Tal vez no sea Él el que nos tienta. Es imposible que Dios pueda tentar a alguien. Pero Dios, hermanos, en su soberanía permite que nosotros seamos probados. Así como Job, ese gran hombre de Dios que Dios permitió que fuera probado y que fuera metido en tribulación. Y de esta manera él pudo conocer plenamente el amor de Cristo. Porque si nosotros, hermanos, nosotros pudiéramos estar pensando que vamos a conocer el amor de Cristo o la grandeza del amor de Cristo por las cosas buenas que nos pasan. Si nosotros, hermanos, les damos a nuestros hijos lo que todo, absolutamente todo, o les diéramos, perdón, si nosotros les diéramos a nuestros hijos absolutamente todo lo que ellos quieren, todo lo que ellos desean, creo que eso les haría mal. Pero ellos erróneamente pensarían que los estamos amando grandemente porque les estamos dando todo lo que ellos quieren. Sin embargo, hermanos, lo que nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos, ¿verdad?, es a contentarse. Los hijos pueden aprender a contentarse. Claro que no vamos a tenerlos anhelando toda su vida algo, ¿verdad?, que ellos quieren. Vamos a buscar darles incentivos, darles recompensas. Esto también es bueno, ¿verdad? Pero no les podemos dar todo lo que quieren porque eso sí les haría mal. Estaríamos criando o formando incluso delincuentes, ¿verdad? Porque al estar acostumbrados a recibir todo de una forma muy fácil, lo que va a pasar que cuando crezcan no van a querer trabajar para conseguir las cosas y van a buscar lo más fácil, ¿verdad? La delincuencia. Entonces, lo que podemos hacer, hermanos, es pues buscar darles recompensas, ¿verdad?, que se lo ganen, pero no podemos darles absolutamente todo lo que quieren. Y les vamos a dar lo que nosotros como padres sabemos que es bueno para ellos, empezando por la palabra de Dios, que es la mayor herencia que les podemos dejar. Nosotros podemos ser pobres, podemos no tener absolutamente nada, ninguna propiedad que dejarles, pero si les dejamos la palabra de Dios, hermanos, con el tiempo ellos van a agradecer esa gran herencia que nosotros les hayamos dejado, que es la palabra de Dios. Entonces, en el caso de Dios, hermanos, es algo parecido. Dios no nos da absolutamente todo lo que creemos necesitar para que nosotros nos sintamos amados, sino por el contrario, Él nos quita las cosas que nosotros creemos necesitar. Él nos niega las cosas que creemos necesitar
Y Él hace también que nosotros nos metamos en tribulación para que conozcamos el amor de Cristo, la grandeza de su amor. Porque de qué otra manera, hermanos, nosotros vamos a ver o a comprobar cuál es la grandeza de su amor si no somos metidos en tribulación. Nuestra vista, si nosotros estamos siempre en prosperidad, en abundancia, si siempre estamos con salud, entonces ¿de qué manera nosotros vamos a comprobar que Dios nos ama? ¿De qué manera vamos a comprobar que Dios, hermanos, está listo para sacarnos de los problemas? Por eso, hermanos, gracias a Dios por las tribulaciones, por las pruebas que llegan a nuestra vida, porque aunque no las entendamos, y aunque nosotros no entendamos esas tribulaciones, también el amor de Cristo excede, dice aquí el versículo 19, a todo conocimiento. O sea, nunca lo vamos a entender, pero sí lo vamos a vivir. Su grandeza, la grandeza del amor de Cristo. Dice también aquí, hermanos, en este versículo 18, la longitud. La longitud. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es lo más duradero que existe en esta tierra? En el caso de los animales o de los animales más longevos, ¿verdad? Son las tortugas. Las tortugas viven más de 100 años. Pueden vivir o pueden llegar a vivir más de 100 años. Dios les dio esa capacidad, ¿verdad? De vivir más de 100 años. En el caso de el mundo vegetal, los árboles, hay unos árboles que tienen siglos. Hay árboles que dicen que tienen desde la conquista, ¿verdad? Que todavía están vivos esos árboles, han sobrevivido a todo, a todos los climas, a la contaminación, han sobrevivido al mismo hombre. Hemos recorrido también caminos, hermanos, que nos parecen interminables. Cuando hemos salido a carretera, por ejemplo, cuando vamos, por ejemplo, por primera vez a un lugar, vamos a ese lugar y se nos hace larguísimo llegar, por ejemplo, a García, ¿verdad? La primera vez que fuimos a García, ya habíamos ido de niños, pero hace poco fuimos en carro, hace algunos años, y lo único que veíamos en el camino, hermanos, era desierto. Desierto y desierto y desierto. Esa vez estábamos nosotros consiguiendo una casa. Y me acuerdo que ya habíamos recorrido mucho desierto por una carretera que va hasta allá. Y se nos ocurrió hablarle a la señora que vendía o que hacía las ventas, ¿verdad? De las casas. Y le dije a la señora, oiga, ya se me hace que ya nos pasamos porque hemos recorrido ya mucho y hemos visto mucho desierto. Y me dice, a ver, dígame qué hay a su alrededor. Y le empecé a describir. Pues por aquí hay una casa de ventas, de una inmobiliaria. Por aquí hay una tienda, no me acuerdo, ¿verdad? Si era un Oxxo, un Seven, lo que sea. Y por este lado hay otra tienda de este tipo, que no recuerdo. Y me dice la señora, no, hombre, le falta bastante. Dice, todavía le falta mucho camino. O sea, ya se me había hecho muy largo el haber recorrido todo ese desierto y todavía me faltaba mucho. Pero las siguientes veces que fuimos, porque teníamos que ir a visitar esa casa, ya no se me hizo tan largo. Lo mismo pasaba cuando nos veníamos para acá, para Juárez, ¿verdad? Hace muchos años
llegamos a venir para acá en un camión, en un autobús, porque para acá llegaban autobuses, ¿verdad? Cuando era Villa Juárez. Y me acuerdo que se nos hizo larguísimo, larguísimo el llegar en autobús hasta estos lugares. Por la Reynosa, me acuerdo, toda la Reynosa nos fuimos. Pero ahora que vivimos aquí, ¿verdad? Y que todos los días vamos de Juárez a Monterrey, de Monterrey a Juárez, todos los días, pues ya nos estamos acostumbrando, ¿verdad? Hay caminos, hay en el mundo vegetal, si se le puede llamar así, árboles que tienen gran longevidad, ¿verdad? Dios a nosotros nos permitió también vivir muchos años, hasta 70 años, ¿verdad? Y dice la palabra, los más robustos 80, los más sanos, los más fuertes 80 años. Entonces hay un nivel, ¿verdad?, de longevidad de parte del ser humano, pues también largo, ¿verdad? Antes era más largo la longevidad del ser humano. Pero hermanos, nosotros podríamos vivir 100 años y dice la palabra que la vida es como la niebla. La niebla está en la mañana, pero a mediodía ya no está, porque sale el sol y la desaparece. Así es la vida, hermanos. En un momento se termina, aun cuando llegara a durar 100 años. Pero el amor de Cristo, hermanos, nosotros podemos caminar a través del amor de Cristo y podemos ir experimentando nuevas cosas. Podemos ir tropezando en nuestra vida, levantándonos y viendo que el amor de Cristo va a continuar ahí. Nuestra vida, hermanos, por más larga que pueda parecer nuestro caminar, el amor de Cristo siempre va a ser más largo que nuestra vida misma. Si nosotros nos morimos, hermanos, el sol va a seguir brillando. Lo mismo sucede con el amor de Cristo. Si nosotros nos morimos, el amor de Cristo va a continuar aún para nosotros que hayamos muerto, porque vamos a ir al cielo con Él. Y si aún el sol, hermanos, desaparece o el día que llega a desaparecer el sol, porque no va a haber sol cuando sean las últimas cosas, ¿verdad? Dice la palabra que no vamos a necesitar el sol porque el que nos va a alumbrar es la presencia misma de Dios. Entonces, el sol va a desaparecer, pero el amor de Cristo va a continuar y va a continuar por toda la eternidad. Va a ser muy largo. Así es que sigamos caminando, hermanos. Sigamos caminando, no en nuestro camino, en nuestro propio camino, sino en el camino del amor de Cristo. De esa manera nosotros vamos a ir experimentando cada vez más, como lo hizo el apóstol Pablo, el amor de Cristo. También este versículo, hermanos, este versículo nos dice que el amor de Cristo es profundo. La profundidad, hermanos, algo que nos puede ejemplificar en nuestra mente la profundidad es el mar. No sé si ustedes hayan ido al mar, pero aun cuando hayamos ido, creo que es muy difícil que alguien de por acá, ¿verdad?, haya entrado a las profundidades del mar, porque se requieren muchas herramientas para eso. Y aún teniendo todas las herramientas necesarias para profundizar, para ir buceando por las cuevas, ¿verdad?, para ir buceando por los abismos del mar, aún es imposible que el hombre llegue a lo más profundo del mar. Es inescrutable, inexplorable. Ahora imagínense, hermanos, el amor de Cristo. El amor de Cristo es tan profundo
que podemos buscar y buscar cada día, buscar cosas nuevas del amor de Cristo y las vamos a encontrar. Hay, hermanos, hay áreas inexploradas del amor de Cristo de parte nuestra. Hay cosas del amor de Cristo que nosotros todavía no conocemos. Lo hemos experimentado, sabemos que el amor de Cristo es real porque lo hemos visto, hemos sabido por medio del Espíritu Santo que el amor de Cristo es real porque Él murió por nosotros en la cruz. Pero precisamente esa grandeza del amor de Cristo, hermanos, esa profundidad, en esa profundidad nosotros podemos bucear, navegar y podemos, hermanos, sumergirnos para ir conociendo nuevas etapas, nuevas facetas del amor de Cristo. Es interminable, hermanos. Esto es parte de la eternidad, de la grandeza. Todo esto, hermanos, se parece. Cada una de las características están relacionadas entre sí. Y es por eso, hermanos, que quiero invitarlos a que no desistamos de continuar en el camino, ¿verdad? Que no claudiquemos en la batalla, en la lid, en la guerra. Que a pesar de que el enemigo haya querido venir a robarnos como el ladrón que es, a robarnos nuestra paz, a robarnos nuestro gozo, que a pesar de eso, hermanos, nosotros sigamos considerando el amor de Cristo, toda su grandeza, toda su longitud, toda su profundidad. Esto es, hermanos, lo que nos va a mantener firmes, motivados, el saber que siempre vamos a encontrar cosas nuevas. El amor de Cristo, hermanos, no es aburrido. El amor de Cristo, lo que uno pueda vivir en comunión con el Espíritu Santo, en comunión con Dios, nunca puede ser aburrido. Siempre nos va a sorprender con todas sus maravillas. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, solamente fueron 3 años, fíjense. 3 años. Yo creo que ustedes se acuerdan de lo que ha pasado de 3 años para acá. 3 años hacia acá y se han ido rapidísimo. 3 años nada más. Bueno, dice el apóstol Juan en el último capítulo del Evangelio de Juan que ni toda la tinta ni todo el papel alcanzarían para escribir todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo en medio de ellos. O sea, cada día el Señor Jesucristo siempre les mostraba algo nuevo, una nueva faceta de su amor. Solamente 3 años, hermanos, de estar con Él. Con esos 3 años, hermanos, fueron suficientes para que ellos pudieran conocer gran parte del amor de Cristo. Siempre cosas nuevas, todos los días aprendiendo, todos los días escuchando su palabra, todos los días experimentando su amor. El apóstol Pablo en sus años de ministerio, todo ese tiempo que estuvo, siempre cada día experimentando el amor de Cristo en una vida de oración, en una vida de alabanza, en una vida de servicio. Y hermanos, una última característica que nos dice este hermoso versículo, la altura del amor de Cristo. El amor de Cristo, hermanos, no tiene comparación. Si nosotros comparáramos el amor de Cristo con el amor de una persona, creo que el amor de una persona, hermanos, ni siquiera llegaría al tamaño del grano, de un grano de arena, en medio de todo el universo. Un planeta, hermanos, por ejemplo, el planeta donde vivimos,
si es observado con los objetos, con los instrumentos de la ciencia, si es observado desde los cielos, si es comparado con la inmensidad de la galaxia, del sistema solar, de la galaxia y del universo, si es comparado con todo eso, hermanos, el planeta en el que vivimos viene a ser como un grano de arena. Y para nosotros el planeta que vivimos es muy grande. Bueno, el amor de Cristo, hermanos, es infinitamente más grande que el universo. Y el amor de una persona puede ser comparado a menos que un grano de arena comparado con el amor de Cristo. Por eso el amor de Cristo, hermanos, siempre va a ser muy alto, muy grande. Nosotros nos jactamos, nos envanecemos en el buen sentido de la palabra. De verdad lo digo en buena onda. Nos envanecemos cuando conocemos a alguien famoso, ¿verdad? Y cuando ese famoso dice nuestro nombre, ¿verdad? Cuando hay alguien que es conocido por mucha gente, y si dice nuestro nombre, pues peor tantito, ¿verdad? No cabemos, estamos como pavorreales. Imagínate ahora el amor de Cristo, hermano. Imagínate la grandeza de Dios, y el Señor Jesucristo conoce tu nombre. El Señor Jesucristo te conoce, sabe quién eres, así como tú lo conoces a Él. Esa es, hermanos, la altura sublime, lo más alto que pueda existir en este universo, el amor de Cristo. El amor de Cristo, hermanos, no se envanece, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor de Cristo, hermanos, es imposible que el amor de Cristo sea envilecido, así como el amor de una persona se puede envilecer. El amor de una persona puede deteriorarse por infidelidades, puede deteriorarse por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Claro que a nosotros es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo nos va a sostener, ¿verdad? Pero el amor de una persona, un ser humano en general, se puede envilecer. Aunque esa persona sea un filántropo, alguien que se dedique a ayudar a los demás, aún las personas más honorables, ¿verdad? Que son consideradas así por la humanidad, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, todas esas personas, hermanos, que probablemente agradaban a Dios por la vida que llevaban, así como en el caso de Cornelio, pero en lo que no lo agradaron fue en lo más importante, en que no reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador, y ahí fue donde todo se les vino abajo. Pero aún el amor de esas personas se pudo envilecer, pero el amor de Dios, hermanos, jamás. El amor de Dios no pone condiciones a nadie. El amor de Dios es incondicional. Nosotros ponemos condiciones a nuestros hijos, ¿verdad? Si haces esto, entonces te voy a amar. No lo decimos con esas palabras, pero a veces así lo manifestamos. En el caso de Dios, hermanos, su amor es incondicional. Es un amor sublime, un amor grande, un amor alto, un amor que es inalcanzable, pero que el Señor Jesucristo lo alcanzó para nosotros por medio de la cruz. Entonces, yo estoy agradecido con Dios por la manera en que me ha amado. Estoy agradecido con Dios por ver cómo los ama a ustedes. Estoy agradecido con Dios, hermanos, y estoy seguro que ustedes también. Así es que vamos a darle para adelante, ¿verdad? Voy a usar frases que siempre se usan, ¿verdad? Atrás ni para agarrar vuelo. Vamos hacia adelante, hermanos, recorriendo el camino del Señor, recorriendo el camino de su amor, que es largo, todavía nos queda mucho por recorrer y mucho por conocer
de su gran amor, para que podamos ser llenos, hermanos, llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por este lugar que nos has dado para reunirnos. Queremos rogarte que te glorifiques, Señor, y que podamos seguir viendo tu mano poderosa actuando en medio de nosotros. Gracias por esta iglesia. Gracias por Pan de Vida, Señor, tu iglesia amada por la que derramaste la sangre de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias por ese inmenso amor que tuviste para con nosotros, Señor. Gracias porque nos amaste con amor eterno, Señor. No por quienes somos, no por algo bueno que hayamos hecho, sino por amor de ti mismo nada más. Gracias por ese amor que no depende de nosotros, Señor, porque si dependiera de nosotros, hace mucho tiempo que nos hubieras dejado de amar. Pero tú eres bueno, misericordioso, Señor. Nos has aceptado como tus hijos, nos has adoptado y nos has hecho hijos tuyos, Señor, hijos de tu naturaleza, bendito Dios. Nos has engendrado. Gracias, bendito Señor, por amarnos de esa manera y por habernos amado tan grandemente al dar la vida de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo, experimentando tu amor cada día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.